En primer lugar, muchísimas gracias a todas por vuestro interés y por estar aquí. Os queríamos comentar lo primero, la finalidad de esta sesión. Prácticamente hace 2 años, por estas fechas, nosotras estábamos realmente ya agobiadas de la cantidad de charlas que teníamos que dar fuera de Zaragoza y pedimos ayuda a nuestras compañeras de aquí de Zaragoza, respondieron estupendamente e hicimos una primera sesión de formación para que nos ayudasen a seguir difundiendo el mensaje de WILF a lo ancho y a lo largo, sobre todo en el compromiso que teníamos adquirido con el Gobierno de Navarra. Hicimos una sesión y nos recluimos en casa. En estas circunstancias, el año pasado, Laura nos propuso participar en la ayuda internacional que concede WILF en un programa de cooperación intergeneracional y pensamos en este mismo tema, porque ¿qué más intergeneracional que difundir entre la gente más joven y también menos joven este mensaje de WILF? Y de esta manera hemos organizado estas 4 sesiones en las que vamos a intervenir precisamente las 2 generaciones, la generación más senior y la generación junior de la organización, y la finalidad es animaros a todas a que cada cual en su ámbito y cada cual en su lugar siga difundiendo este mensaje. Muchas de nosotras somos docentes, tenemos contactos con centros docentes, con centros socioculturales, y es bastante fácil ofrecer la exposición de WILF como un punto de apoyo, como una ayuda y una charla nuestra de divulgación. Os invitamos a todas a hacerlo. Lo primero que nosotras queremos comentar es que este mensaje que vamos a emitir en estas 4 sesiones es simplemente una sugerencia. Es un ámbito, como habéis podido ver en la convocatoria, un ámbito en primer lugar de debate, de discusión, de puesta en común. En segundo lugar, una forma de animaros a poderlo hacer a vuestra manera, como queráis. Y en tercer lugar, pues una cierta información. Pero sobre todo es una invitación a que cada una de nosotras, desde su experiencia y sus conocimientos, prepare la divulgación del espíritu y las intenciones y los objetivos de WILF como quiera. ¿Sabéis cuáles son las 4 sesiones? ¿Cuáles son los objetivos? Aquí tenemos precisamente a Sandra y a Charlie acompañando a Edith Valentine, nuestra socia más veterana, y con ello vamos a empezar. Os vamos a contar cómo lo hacemos nosotras cuando vamos a los centros educativos. Y no tiene la palabra. Buenas tardes a todas, algunas amigas, otras compañeras de WILF y otras, pues no sé el origen. Yo me encuentro muy sorprendida, casi considero, Concha, que esto es una encerrona, porque esto está más allá de toda mi experiencia. Mi experiencia con WILF pues viene desde hace 15 años o así, cuando empezó aquí en Zaragoza, pero mi experiencia con el tema de la paz y con el tema de los derechos humanos es una experiencia ligada a las aulas. Yo pues he sido profesora de filosofía y por tanto de ética durante pues todos mis años de trabajo. Y bueno, pues ahí mi compromiso con la educación era indudablemente pues enseñar qué era la paz,
que era la libertad. Y luego, pues cuando ya una vez prácticamente ya jubilada, pues apareció en el horizonte WILF y vi que era pues una organización mundial, una Liga Mundial de Mujeres por la Paz y la Libertad, pues dije, bueno, pues voy a continuar. Pero claro, mi nivel de exposición siempre ha sido a un nivel mucho más bajo. Yo ahí os veo que sois todas unas mujeres muy formadas en institutos de paz y en esta faena, con lo cual yo no sé qué es lo que yo pueda contribuir y qué es lo que yo os pueda enseñar, pero bueno, humildemente pues lo diré. Y luego pues un poquito lo que voy a hacer hoy es contar mi participación en la actividad que compartimos fundamentalmente las tres, llevando la exposición de los 100 años de WILF, que ya fue una tarea que hicimos juntas a la hora de construirla, porque pensamos que era nuestra manera de poder aportar algo a esta liga tan maravillosa y tan importante en la vida de las naciones. Y bueno, pues mi aportación siempre estaba ahí por el tema de lo que puede tener más relación con las ideas, con la paz y con la filosofía. Y además, bueno, puesto que WILF ya contribuyó, bueno, WILF nació mucho antes, desde luego, que lo que son las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en la medida en que WILF pues participó en la construcción de esta declaración, pues bueno, pues ahí tenemos una implicación. Entonces nosotros cuando llegamos, sobre todo la exposición que la llevamos por centros, porque en los centros de adultos pues es más difícil dar esta charla. Estas charlas fundamentalmente las damos en lo que es la educación para la paz, que es en donde consideramos que debe de empezar. Porque WILF como tal asociación o liga pues se mueve en unos niveles muy altos, en los niveles de la política, que a la hora de poder participar en los pactos, en las relaciones de paz, ahora mismo pues está implicada, como todas sabéis, en hacer declaraciones. Pero la paz, por lo menos desde el punto de vista nuestro de la educación, o empieza por la educación de las personas, o desde luego pues la política poco va a tener que hacer. Por tanto, es muy importante transmitir esta idea de lo que es la paz, de lo que es la libertad y cómo se puede educar para ella. Entonces, pues indudablemente la paz y la libertad son los derechos fundamentales de la vida. No hay vida sin paz, no hay vida sin libertad. Por tanto, pues el derecho a la vida es el derecho fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los derechos humanos pues no son ni más ni menos que la propuesta utópica, por supuesto, no imposible, como de aquellos caminos que hay que recorrer para poder llegar a esta vida en plenitud y digna de lo que son las personas. La paz, pues, llegará cuando lleguemos a la culminación de los derechos humanos con la realización del derecho a la vida. Los derechos no son ni más ni menos, voy a leer un poquito para ir más rápido, o sea, que los caminos, de hecho la palabra derecho viene del directus, que es camino, son aquellos caminos que todo ser humano, independientemente de sexo, raza, religión, necesita recorrer para desarrollarse como persona. Aquí me gustaría, se me acaba de ocurrir un pequeño inciso. Cuando leamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro, fue concebida en los años 44-48 y en aquel momento la palabra genérica que se usaba era hombre. Nosotros ahora concebimos y se ha añadido a WILF la denominación de feminista. Con lo cual es muy importante que una labor nuestra podría ser también como WILF interferir o
proponer que se deje de hablar de derechos. El hombre, puesto que está siempre así definido, y hablar de las personas o de hombres y mujeres, como quieran, pero si es más pesado. Bueno, entonces lo importante es el concepto de persona, que incluye más a hombres y mujeres. Y esto pues sí que es importante darlo y extenderlo como forma de lenguaje inclusivo y muy importante a la hora de la educación. Pues bien, los derechos son esos caminos que toda persona, que todo ser humano, independientemente de su sexo, de su raza, de su religión, necesita recorrer para desarrollarse como persona. Es decir, como un ser consciente, que tiene conciencia de sí, que sabe lo que es y lo sabe porque lo ha desarrollado y ha podido transitar y visitar todos aquellos componentes de la persona, que es un ser responsable, que porque sabe de sí mismo, de lo que es el ser humano y de lo que es la vida, pues puede responder de su acción y responder ni más ni menos a todas las preguntas que se pueden hacer sobre su ser y sobre su acción, que son qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, por qué, con quién. Si difícilmente se tiene conciencia de lo que se es y de lo que es la vida, si no sabemos y no podemos responder a todas estas preguntas. Y luego, pues indudablemente la culminación de esto, que no es ni más ni menos que la libertad, y una vez que conocemos, sabemos y podemos responder, pues elegimos y optamos por nuestro pensar, nuestro decir, nuestro hacer, teniendo en cuenta el conocimiento de todas estas circunstancias. Bueno, cuando se habla de derecho, por lo menos a nivel de la educación, y vosotros, pues es que a mí es que me parece que estoy hablando de adolescentes y vosotros sois personas muy maduras que todo esto lo conocéis. Pero bueno, en la educación, cuando hablamos de derechos, pues hay que manifestar que existe una reciprocidad necesaria entre derechos y deberes, que al ser los derechos universales o derechos para todos, estos conllevan necesariamente que todo el mundo es sujeto de derecho, por tanto, todos tenemos el deber hacia todo el resto. Es decir, que todos somos sujetos de deberes para con los derechos de los demás, de todos los otros seres humanos con los que compartimos la existencia. Y luego, pues un poquito lo que hacemos es hacer un ligero recorrido por lo que son todos los derechos, que más o menos recorren todos esos aspectos que constituyen la vida del ser humano, de lo que es necesario para vivir, para desarrollarnos, para crecer y llegar a la autorrealización, que no es ni más ni menos que todas las necesidades que muy bien, también lo habréis oído todos nombrar, Maslow, en su pirámide de las necesidades de la vida humana, pues puso de manifiesto. Entonces, no hay vida sin satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas, sociales, políticas y como culminación de todas ellas la autorrealización en eso que ya decimos el yo, que encierra a toda una persona. Pues bien, luego un poquito hacemos un repaso por todos los derechos. Aquí hay un cuadro, pero los y estos son todos, recorren los derechos para satisfacer las necesidades, la alimentación, la casa, el trabajo, la salud, la educación, el pensamiento, la expresión, la opinión, la investigación, la ciencia, el arte, la familia, la amistad, la comunidad. Es decir, que son los caminos de paz, caminos de igualdad, fraternidad, solidaridad. En fin, bueno, pues que me parece que un poquito la orientación que hacemos es luego
especificar un poquito estos derechos fundamentales, en dónde se basan, que se basan en las necesidades de la vida y que no hay paz y no hay libertad si estos caminos no se recorren. No sé, y me parece que o alguien quiere preguntar algo, pues ya. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. A unas las conozco, a otras no. A todas las considero mis amigas. Y yo voy a ser muy breve, porque lo único que quiero decir son mis razones para meterme en el mundo de WILF. En realidad, para empezar, voy a leer lo que las primeras pioneras escribieron tras el Congreso de Zúrich de 1919, la llamada Carta de las Mujeres, en la que reconocen que la posición de las mujeres en el ámbito social, político y económico es de suprema importancia internacional. Es decir, que yo todo esto es que lo asumo como algo personal, me uno a esta carta. Mantienen que la relación natural entre hombres y mujeres es de independencia y cooperación y que es lesivo para la comunidad relegar a las mujeres a una posición de dependencia, oponerse a su educación y desarrollo o limitar sus oportunidades. Mantienen que el reconocimiento de la contribución de las mujeres al mundo, no solo como asalariadas, sino también como madres y creadoras de hogar, es un factor esencial en el establecimiento de la paz mundial. Reconocen que las diferencias en el desarrollo social y la tradición hacen que una completa uniformidad referida a la posición de las mujeres sea de difícil consecución. Pero convencidas de que el progreso social es dependiente de la posición de las mujeres en la comunidad, piensan que hay ciertos principios que todas las comunidades deberían empeñarse en aplicar. Dicho esto, que no es mío, es de la primera generación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, quiero decir que las mujeres que crearon esta liga no eran radicales en sus planteamientos, pero sí firmes en sus principios. Me gusta ser firme en mis principios, a mí también. Querían que su voz fuera escuchada en los círculos políticos de decisión, pero esta voz no tenía ningún signo ni militancia partidista. En estos últimos tiempos, la palabra libertad ha estado profusamente utilizada en España por políticos, periodistas y tertulianos de diversa ideología, pero ninguno se ha molestado en buscar su significado preciso. La libertad que buscamos las mujeres que nos acercamos a WILF es la de poder elegir. Elegir lo que queremos ser, cómo queremos vivir, por ejemplo. Elegir los límites que nos queremos voluntariamente poner, no los impuestos por otros. Pero es evidente que no la buscamos solo para las mujeres, la queremos para todos los sectores sociales que se ven privados de ella. ¿Y dónde está el camino que nos conduce a la libertad? Su recorrido solo puede pasar por la paz. Paz, que no haya guerra, pero paz con uno mismo, paz en los sentimientos personales. Paz y libertad son como dos hermanas siamesas que no se pueden separar. Nadie puede elegir libremente en guerra porque hay muchos condicionantes que nos obligan a decantarnos de una u otra manera. Queremos seguir, pues, como aquellas pioneras de hace más de un siglo, uniéndonos para que nuestra imperiosa exigencia de paz sea no solo vida, también y oída, también escuchada, que no es lo mismo que oída, y tenida en cuenta por todas las personas responsables
de los círculos de decisión política para que apuesten por la paz, porque la violencia nunca ha solucionado de verdad ningún conflicto. Esto es lo que me gusta a mí de Wilf, que no pretende ser ni de un partido, ni de izquierdas, ni de derechas, sencillamente abogar por esta paz interna que se refleje en la vida política. Gracias. Bien. Después de aclaradas estas cosas, entramos a explicar la historia de Wilf, que normalmente me corresponde a mí, pero tenemos preparada una introducción, tenemos preparados varios PowerPoint, tenemos preparado un guión y tenemos también preparadas actividades didácticas que acompañan a la exposición. Unas veces trabajamos directamente viendo la exposición como en una visita guiada, otras veces trabajamos en un aula, en una sala con una charla en la que invitamos a que nos interrumpan siempre que quieran y siempre que haya alguna duda. Yo no os voy a explicar ahora la exposición porque yo creo que la conocéis todas y conocéis todas también la historia de Wilf. Os vamos a dar simplemente las ideas que nosotras utilizamos cuando hacemos esta intervención. En primer lugar, tenéis en pantalla la bibliografía que hemos utilizado tanto para construir la exposición como para conocer nosotras mismas la historia de Wilf. Lamentablemente no hay nada, de momento, luego veréis que sí, en castellano, lo que es la historia de Wilf, fundamentalmente son esas 3 obras que tenéis ahí. El folletito de Generaciones con Coraje lo utilizamos profusamente y decidimos traducirlo al castellano, y es el folleto que acompaña la exposición. Está a vuestra disposición. Tenemos ejemplares y de vez en cuando lo reeditamos. Está en la página web y si alguien lo quiere, pues lo puede imprimir o nos puede pedir ejemplares. La primera obra, Pioneers for Peace, es la obra que estamos en proceso de traducción porque es una obra con una información muy exhaustiva y muy interesante de la historia de Wilf sobre todos los procesos, pero también los procesos ideológicos, y por esa razón nos gustaría que tuviese una difusión bastante más amplia. Hablé de ello en la reunión de Zaragoza. Le quiero decir a través de este portal a las compañeras que amablemente accedieron a participar en la traducción, que en breve me pondré en contacto con ellas, pero estoy escaneando el texto y las cosas van despacio. Empezamos lógicamente por los orígenes de Wilf. Para los orígenes de Wilf y para la relación de Wilf con España tenemos una magnífica obra que presentamos el año pasado. Es la última obra editada por Carmen Magallón y Sandra Blasco. Yo creo que todas la conocéis y que ahí la tenéis. Y es una obra en este momento esencial para gran parte de la historia de Wilf y de la historia de Wilf en español. Ahí la tenéis. Por ahí empezamos. A continuación presentamos el trabajo de Wilf en todo su primer periodo. Estos serían los temas que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial aborda Wilf. En primer lugar, Wilf se preocupa muchísimo por la construcción teórica del movimiento pacifista. Ya sabemos que el movimiento pacifista no empieza en Wilf, ya sabemos que las mujeres que construyen Wilf estaban ya conectadas con el movimiento pacifista anterior, pero este ha sido uno de los temas fundamentales. Junto con este tema, lógicamente, la difusión de la organización. En este primer periodo, la organización se difundió en el primer mundo y de eso no cabe duda.
Europa, América del Norte y Japón. Es el ámbito en el que se trabajó. Por la influencia de la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres se dedicaron a la asistencia en hospitales, orfanatos, maternidades, en Europa fundamentalmente, que era el territorio más afectado, y empezaron a diseñar lo que iba a ser el trabajo habitual de Wilf. Las acciones, las misiones, que son, podríamos decir, acciones especiales en aquellos lugares que existe el conflicto, las campañas por el desarme, uno de los objetivos prioritarios, el conseguir el desarme total y universal, y así se plantea desde el primer momento, y la influencia política a través del trabajo en la primera institución supranacional, que es la Sociedad de Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial. Estos temas están representados en una serie de carteles ilustrados con imágenes, con textos que podéis utilizar o bueno, simplemente los podéis ver. Llega un momento crítico, un momento oscuro, un momento muy difícil para Wilf con la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, porque en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, los años 30, hay, por una parte, grandes dificultades en aquellos países en los que el fascismo, el nazismo, se va implantando, con Italia, que tenía una actividad impresionante, Alemania, pero también otros países. La organización va a ser tremendamente perseguida, pero también por las propias disensiones internas. Podríamos decir que el ámbito anglosajón y el ámbito continental europeo no tienen la misma visión de la situación. Es algo que también sucedió en la perspectiva política y en el análisis político. La dureza de una guerra para una asociación pacifista es enorme. Recordamos cómo se resolvió esta situación con esa frase de Anita Augsburg: contra el fascismo somos una organización por la paz y la libertad. En este momento yo pongo la libertad por delante. Y aquí tenéis a Charlotte Despard, una de nuestras grandes figuras a sus 95 años, dirigiendo una manifestación contra el fascismo en Inglaterra. Superamos la crisis de la Segunda Guerra Mundial y a punto de desaparecer, Wilf consigue reconstituirse y mantenerse en el Congreso de Luxemburgo de 1946. Se perdió gran cantidad de mujeres que habían pertenecido a Wilf antes de la Segunda Guerra Mundial. Había unas 50.000-60.000 mujeres vinculadas a Wilf. Esta cifra no se alcanza hasta 20 años después, hasta los años 60. Por eso decimos que el proceso fue bastante difícil. Hubo territorios que entendieron mal el posicionamiento de Wilf contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, contra la OTAN. En fin, se superó, se consolidó y inició una nueva expansión, esta vez ya a nivel mundial. Ya no es solo el primer mundo, vamos a difundirnos por los 5 continentes y vamos a tener presencia en absolutamente todos los lugares. Y hoy sabéis que precisamente América Latina, África,
son lugares de enorme actividad y presencia de Wilf. Se sigue con los temas anteriores: representación en organizaciones supranacionales, en este caso ya no la Sociedad de Naciones, sino las Naciones Unidas, una presencia muy directa. WILF es la primera organización reconocida como socia consultora de Naciones Unidas. Se participa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se participa en la constitución de la OIT y la UNESCO, y etcétera, etcétera. Puentes entre la Guerra Fría, nunca se ha roto con el ámbito soviético, siempre ha habido contactos precisamente además entre las mujeres estadounidenses y las mujeres soviéticas. El tema de la educación ampliado a la educación escolar como educación para la paz. Se sigue con las misiones de paz contra las guerras. En este momento os recuerdo toda la campaña contra la guerra de Vietnam, pero no solo la guerra de Vietnam, guerras de Corea, etc. Es decir, que no ha sido la única, probablemente fue la más llamativa. Y WILF empezó en este momento a tener una experiencia nueva. Bueno, yo diría que no es nueva. Empezó a compartir espacio con otras organizaciones. Ya lo había hecho, por ejemplo, en los años 30, ante la primera conferencia de desarme, WILF crea un comité de desarme e invita a todas las organizaciones de mujeres por la paz y otras organizaciones por la paz a participar y a colaborar en la campaña de recogida de firmas, etcétera, etcétera. Pero la guerra de Vietnam, recordadlo, que fue un movimiento muy masivo donde nos vinculamos con otros, la organización se vincula con otras asociaciones y se incorporan otros nuevos temas propios de la época. WILF es una organización vieja, muy antigua, pero es una organización que está de plena actualidad porque asume el compromiso en el momento actual contra el racismo, el colonialismo, la vida justa. Sabéis que siempre acompañamos a la palabra paz con dos adjetivos: paz estable, duradera y justa, si no, no puede durar. El respeto al medio ambiente, todo tipo de campañas contra el armamento, desde el armamento químico al armamento nuclear, el empoderamiento de las mujeres con la participación en todas las conferencias de mujeres, no siempre bien vista, nuestra carpa de la paz, y las campañas por el desarme total universal. En este momento participamos con el ICAM, sabéis que es una de nuestras actividades prioritarias en este momento, por el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. De los tres, de todos los ámbitos en los que trabaja WILF, nosotras destacamos estos tres. El Reaching Critical Will, la necesidad de tener una voluntad crítica, un pensamiento crítico para asumir las posturas del movimiento pacifista, la oposición radical a todo tipo de armamento y a la carrera armamentística, y el empoderamiento de las mujeres, sobre todo a partir de la resolución 1325. A estos tres ámbitos es a los que al final de cada charla normalmente les damos un poquito más de tiempo e importancia. Solemos acabar con algunas frases de nuestro manifiesto o con este texto que, como ha dicho antes Cristina, es un texto completamente actual, pero es un texto tan viejo
como pronunciado y escrito por nuestras queridas madres fundadoras en 1915. Queda el tema de España, también procuramos dedicarle algún tiempo. Hay veces que lo hacemos en 2 sesiones diferentes, en 2 ámbitos diferentes. Yo no me querría extender más porque nos habíamos comprometido a que la charla durase no más de 3/4 de hora para tener otro tanto tiempo para comentar y debatir entre todas las asistentes. Para cualquier duda, cualquier aclaración, si lo podemos hacer, aquí estamos a vuestra disposición. Tenéis el correo electrónico, tenéis el teléfono, el WhatsApp, lo que queráis. Siempre que queráis, pues aquí estamos. He estado encantada escuchando a las compañeras y me hace reflexionar sobre la importancia de la transmisión generacional y de la transmisión de unas a otras, porque hemos de pensar que hace 10 años, cuando comenzamos en WILF España, no sabíamos nada de esta organización y ahora estamos organizando este curso para que otras también sepáis y cojáis el testigo y el caso es que efectivamente, como decían las compañeras, pues tenemos muchos materiales, tenemos pues desde los libros, la página web, todo el trabajo que se ha hecho, pero queremos ofrecerlo y pasarlo, ¿no?, a otras compañeras para que se multiplique lo que es los mensajes y el legado. Entonces, como es tan rico ese legado, como son tan ricas los materiales y todo el trabajo, pues todas vosotras podéis multiplicarlo. Ese es ¿verdad, Laura? Es el sentido de este curso, de animar a multiplicar este legado, y que todas sois capaces de hacerlo, todas tenéis la posibilidad de organizar una charla en un barrio, llevar la exposición, en fin, que yo agradezco mucho a Laura y a las compañeras que hayan desarrollado pues, o montado este ciclo, y a las demás os animo a seguir. Muchísimas gracias, Carmen. Efectivamente, se trata de que este valioso legado, esta historia de WILF que tanto nos ha fascinado desde el principio, desde cuando empezaste tú, Carmen, a hablarnos de esta organización que conociste a través de tus investigaciones como investigadora de las aportaciones de las mujeres a la construcción de paz. Bueno, pues tú empezaste a contarnos esta organización y la verdad es que cuanto más sabes de ella, más fascinante te parece, sobre todo por su vigencia, ¿no? Y justamente este curso trata exactamente de esto, ¿no? De todo el trabajo que fundamentalmente las compañeras de Zaragoza habéis estado realizando durante tantos años, bueno, pues y que se han producido un montón de materiales que bueno, pues que queremos hacer llegar a otras compañeras y que sobre todo pueda llegar también junto con la exposición pues el mensaje y todos los temas que desde el feminismo pacifista queremos plantear y difundir. Y bueno, pues voy a darle la palabra a Concha, que tiene la mano levantada. Otra cosa que os quería comentar, os voy a poner mi correo electrónico aquí. Si alguien quiere fotos, PowerPoint preparados de un tipo, de 2, de 3. Os recuerdo que también tenemos el vídeo que acabamos de hacer en el mes de octubre como presentación de WILF en esta línea intergeneracional, que lo tenéis en la página web de la organización. Bueno, si alguien quiere los PowerPoints y todas estas cosas o cualquier tipo de explicación, pues lo pedís. Os pongo mi correo, aunque ya lo tenéis, pero bueno, así ya está aquí.
una de las cosas de las que no se ha hablado, pero que está en la explicación, todas y cada una de las mujeres de Wilf son un mundo impresionante en sí mismo. Las mujeres premio Nobel, que son 3, pero yo no me limitaría a esas 3. Hablar de cualquiera de las mujeres de Wilf, de las pasadas y de las actuales, es absolutamente impresionante. Dan para una y más conferencias. Es decir, que el campo en el que podemos hacer la difusión es infinito. Que cada cual, yo sí que os invito que lo adaptéis a vuestra experiencia, a vuestros gustos y a lo que queráis. Os apunto mi correo. No sé si hay alguna compañera que tenga deseo de intervenir, dado que no hay muchas preguntas, podríamos dar paso. Pues nada, me presento, mi nombre es Noemí, yo soy secretaria de la Federación de Mujeres de Sierra de las Nieves de Málaga y hoy estoy aquí cortesía de la compañera que estamos realizando un curso en la Universidad de Málaga de agentes de igualdad y la compañera Carolina Jiménez pues nos ha derivado a esta sesión que me ha parecido muy interesante porque no os conocía. Y nada, quería, pues bueno, antes de retomar la sesión que tenemos activa en el foro nuestro de la universidad, pues daros las gracias y por supuesto nos pondremos en contacto con vosotras. Muchas gracias. Hola, buenos días acá, estoy en México y buenas tardes allá. Yo trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y me enteré de todo este ciclo de conferencias a través de la Universidad Autónoma del Estado de México, de mi maestra, la doctora Natalia, que también por ahí debe andar. Y bueno, yo no conocía esta liga y bueno, creo que es muy importante, yo como titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de aquí de la Comisión, pues conocer a todas estas mujeres maravillosas, investigadoras y pues que gracias a ellas nosotros tenemos, mi generación o las que vienen, pues las derechos, no privilegios, derechos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ya gracias Cristina, Concha nos dieron su correo para pues contactarlas y ver la posibilidad de pues de una plática o trabajar algo aquí en México. Preguntaban si había en Rusia, yo quisiera saber si esta liga existe también aquí en México y no sé, a través de la página supongo que me podría contactar, ¿no? Pero agradecerles muchísimo. Me llevo mucha información que podremos trabajar y aplicar aquí en el Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que Carmen quiere intervenir porque seguramente va a hacer aclaración sobre las diferentes secciones. Gracias, Carmen. Sí, es en respuesta a lo que planteaba Mireia. Hay sección en México que además entró en WILF a la vez que España y una compañera que era la presidenta, Violeta Campos, es de la Universidad de Puebla. Luego también tenemos relación con la Universidad Iberoamericana, Elvia González del Pliego, que organiza unos congresos de construcción de paz con perspectiva de género. Es decir, que sí que hay enlaces con México y que estará muy bien que ustedes se unan. Sí, complementar la información que os hemos puesto en el chat, la dirección de la página web de WILF Internacional, que es www.wilf.org, y en ella tenéis un apartado que te indica todas las secciones, arriba a la derecha, en donde podéis consultar, creo que están en torno a 30 y tantas, casi 40 secciones en todo el mundo. Y ahí podéis, en ese apartado aparecen datos de contacto y forma de un poco, a veces una pequeña breve resumen de las actividades que se llevan a cabo, es decir, un primer buen contacto. Raquel, adelante.
Bueno, comentar que me parece muy interesante lo que estáis comentando de cara pues, a aprender un poquito más y así si en algún momento determinado, porque aquí por ejemplo en el Instituto de Montreal manifestaron que les parecía interesante el poder traer la exposición, pues igual luego les podemos contar alguna cosilla. Quiero decir que me parece muy bien esto que estáis planteando.